Memoria, reivindicación y resignificación. Esto es Colombia Profunda. Muy buenos días a todos ustedes. Un abrazo especial de parte de Saúl Ignacio Peláez Arango, de la periferia profunda, desde acá de la ciudad de Medellín. Hoy sábado 19 de abril de 2025. Y comenzamos con un resumen muy corto para esta oportunidad durante esta Semana Mayor. Pues ustedes sabrán que la mayoría de las actividades tuvieron alguna pausa, pero sin embargo hay detalles de los que podemos hablar brevemente acá. Por ejemplo, hace 8 días que fue la última tertulia sabatina en la librería Señal Editora, nos estuvo acompañando nosotros el abogado y político antioqueño Gilberto González, donde su charla se basó básicamente en leernos unas poesías, unos sonetos bajo autoría material de él propiamente, y nos deleitó tanto durante esas casi hora y media a 2 horas con esos sonetos, con esas poesías escritas por él mismo, y también compartiendo un poco anécdotas de su desarrollo laboral, tanto en la gobernación de Antioquia como en las empresas públicas de Medellín, en las épocas de la década de los 60, 70 y parte del 80, sobre todo que a él le tocó la época de Diego Calle Restrepo, cuando muy recientemente se creaba pues la represa de Peñol Guatapé, que eso implicó, entre otras cosas, el traslado del viejo Peñol hacia el sitio donde está asentado hoy el nuevo municipio del Peñol, entre otras cosas. Eso por un lado. Ese mismo día sábado a las 6 de la tarde hicimos intervención pues en Información al Desnudo, que es un medio de comunicación alternativo continental. Estuvimos debatiendo con los compañeros de otras partes del continente americano sobre los temas de los aranceles de los Estados Unidos a otros países. También hablamos de la previa a las elecciones en Ecuador. Hablamos también del acompañamiento de varios compañeros del grupo Calpa Calpa allá a las ciudades de Guaquilla, Santa Rosa y Machala durante la semana previa, antes de las elecciones de Ecuador y antes del cierre de la campaña de la candidata progresista Luisa González. También expusieron esa parte. También se habló un poco de otros temas como las deportaciones, como el tema de Argentina, y básicamente también la intervención mía en calidad de corresponsal de Información al Desnudo en Colombia se basaron en 2 factores. El primero de los factores, y el cual se tocó bastante en ese momento, fue lo del Día Nacional de el homenaje a las víctimas del conflicto armado, lo que se hizo durante el día 9 de abril, incluida pues el evento de ese día en el Museo Casa de la Memoria, y también la conmemoración de un año más del fallecimiento por el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y lo que causó eso posteriormente. También se tocó lo del tema de los aranceles e hice la comparación de Donald Trump con 2 animales. Uno de ellos el pato, pero referirme básicamente a que se parece mucho a las acciones del pato Donald, el de las caricaturas que nosotros conocemos
en los tirajes de Disney, pero me referí básicamente a Donald Trump como un caballo, y un caballo con dos caras. La primera de las caras es que es un caballo brioso, rápido, agresivo, corredor de hipódromo, que se lo lleva a todos los demás por delante y que se gana la carrera hípica y se lleva muy buenas apuestas, pero que al rato se porta muy calmadamente, se porta con mucha suavidad, se va a un lugar de exposición equina a mostrar sus pasos finos, su metodología de caminar sobre la alfombra, y eso es lo que está pasando hoy con este tema de los aranceles, porque un día Donald amanece con amenazas de poner aranceles a todo mundo al 15, al 18, al 20%, y al rato subsiguiente le baja totalmente el decibel. En esas estamos con él y todavía esto tiene repercusiones. Bueno, la verdad es que la periferia profunda no solamente el domingo mismo de las elecciones de Ecuador hizo un gran seguimiento a las mismas durante todo el día domingo y los días subsiguientes, sobre todo cuando el fraude electoral se terminó de consumar, aunque hay que entender aquí que el fraude electoral no se consumó el mismo día de las elecciones, única y exclusivamente con las papeletas. Se fueron demostrando varias situaciones que se presentaron durante casi los 2 meses previos posterior a las elecciones de la primera vuelta, porque sí queda en el ambiente la sospecha aún que en la primera vuelta la diferencia entre Daniel Noboa y Luisa González fue muy mínima, fue de casi 17.000 votos. Y la diferencia en esta oportunidad, en la segunda vuelta, teniendo en cuenta las alianzas que se habían realizado con la Confederación de Comunidades Indígenas del Ecuador, con Pachacuti y con otros movimientos sociales importantes de ese país, daba para algo mucho más distinto, y sobre todo la alianza con el candidato que había quedado en la primera vuelta en tercer lugar, que era Leonidas Issa, que eso era importantísimo para la Revolución Ciudadana, pero que de todas maneras todo lo que terminó pasando antes, durante la elección, llevó a posteriori a declarar Luisa González, no reconocer los resultados, y varios presidentes de varios países latinoamericanos, entre ellos Gustavo Petro y Claudia Sheinbaum de México, dijeron no reconocer los resultados electorales hasta que las actas no sean totalmente revisadas una tras una, porque Luisa González fue muy clara en ese sentido de que hubo muchas irregularidades, porque habían actas sin firmar, habían actas donde los votos que definitivamente fueron en blanco no resultaron apareciendo, porque varias otras cosas ocurrieron durante las mismas elecciones, sobre todo la militarización de los puestos de votación y cambios de puestos de votación un día antes, sobre todo en aquellas regiones y provincias donde Luisa González era supremamente fuerte. En fin, durante unos 4 o 5 días le hicimos un seguimiento impresionante a ese tema de las elecciones en Ecuador, porque ese es el preludio de lo que ya viene para Perú y para Colombia en los meses más cercanos, ya que vamos a tener unas elecciones con unas derechas muy exacerbadas, tanto en Perú como en Colombia, y porque ellos nunca descansan, y que
y que en el caso de Ecuador está también por verse y por confirmarse definitivamente los resultados, porque aparte de que Luisa González solicitó el reconteo, es muy posible que también soliciten la anulación de la segunda vuelta electoral, ya que hay una de las razones es que Daniel Noboa no podía ejercer el cargo de la presidencia de Ecuador siendo al mismo tiempo candidato presidencial. Él debió haber solicitado una licencia, momento que nunca lo hizo, entre muchas otras situaciones adicionales. Pasemos a la reunión que hicimos presencia el pasado lunes, aquí mismo cercano a mi casa, en un parqueadero muy continuo al romboy virtual para instalar la comisión comunal para la consulta popular. Esa instalación la hicieron muchos amigos nuestros del Pacto Histórico de la Comuna 16 Belén, en cabeza de Manuel Restrepo, de Amparo Castro Echeverri, de José Luis Jaramillo y de otros muchachos que se me escapan en este momento los nombres. Y la conclusión de esta reunión que se realizó en ese lugar era que desde la próxima semana ese comité de barrios, lo mismo que el comité de la Comuna 16 para la consulta popular, ya debe estar empezando a hacer trabajo para crear conciencia y pedagogía entre los habitantes de la Comuna 16 Belén, aquí en la ciudad de Medellín y sus respectivos barrios. Y ya lo que vino el resto de la Semana Mayor es que la periferia profunda se dedicó, aparte de descansar un poco de todo el embate de las últimas 2 semanas, se dedicó más que todo a hacerle seguimiento a varios temas, seguimiento a varios videos cortos muy importantes que igual se subieron en la plataforma tanto en YouTube como en Facebook para compartirlos con todos sus cibernautas, como por ejemplo, y voy a mencionar única y exclusivamente 2 de ellos, porque hay unos temas de acá del departamento de Antioquia muy complejos. El primero de esos temas complejos que se compartió dentro de toda esa catarata de videos cortos es lo que está ocurriendo en Corpurabá en este momento. Y no satisfecho, Julián Bedoya, que ustedes saben muy bien lo que pasó con él, con un título falso de abogado en la Universidad de Medellín, lo que eso implicó, porque eso también conllevó a perder el puesto de la rectoría a Néstor Hincapié Vargas y algunos miembros de la conciliatura, que es la junta directiva de la Universidad de Medellín. No contento con eso, y en compañía de María Eugenia Lopera, la hoy representante a la Cámara Liberal por Antioquia, han presionado dentro del mismo Corpurabá para que el actual director Jorge Tamayo deje el cargo de director de Corpurabá y asuma el cargo Jonan Alexis Zapata, para seguir las órdenes de este clan político Bedoya, en el sentido de que este señor, que actualmente es el subdirector de Corpurabá, y que este clan Bedoya está haciendo todo lo posible para ponerlo como director en propiedad, entre otras cosas, atribuyendo de funciones que no les corresponde y que eso le corresponde directamente al gobierno nacional, porque este clan político liberal
del departamento de Antioquia le interesa no aprobar la licencia de funcionamiento de Puerto Antioquia. E implica que esta licencia valdría aproximadamente unos 3.000 millones de pesos, como lo ha denunciado el diputado departamental Manuel García a suficiente ilustración, y como también una colega del Heraldo de Urabá, que se llama Hortensia Castro, ha hecho también una completa investigación y una excelente denuncia de toda esta situación. De todas maneras, se verá en el tiempo qué irá pasando con Corporabá, lo mismo con Puerto Antioquia. La otra noticia importante y que sigue causando polémica en este departamento, y que ustedes saben perfectamente que desde el año pasado la Duma departamental, la Asamblea Departamental de Antioquia, aprobó mayoritariamente el cobro del impuesto a la seguridad departamental en las cuentas de los servicios públicos. Obviamente que en esa oportunidad no aprobaron de esa manera los diputados Manuel García Lozano, Juan David Muñoz Quintero y Walter Salas Quinto, y otros dos diputados que en este momento se me escapan los nombres, porque el argumento de todos ellos era que el impuesto a la seguridad departamental se podría percibirse desde otras maneras y no involucrando una cuenta de servicios públicos de cada habitante del departamento de Antioquia, porque eso equivaldría también a una contribución, como pasó con lo de la vaca para las carreteras 4G de este departamento durante el año pasado. Ya se sabe de todas maneras que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ya dispuso en su página de internet antioquia.gov.co un link donde te puedes incorporar a llenar todos los requisitos y todos los espacios correspondientes para el cobro de ese impuesto a la seguridad a través de la cuenta de los servicios públicos, en los cuales hay que colocar el número de contrato de esa cuenta de los servicios públicos y otros datos de cada una de las personas naturales o jurídicas. Por lo menos en el caso particular que a mí me respecta, no he hecho eso y no lo pienso hacer, porque desafortunadamente, hay que decirlo con mucha franqueza, es un despropósito, es una defecio. Hay muchos rublos del orden departamental porque ellos cobran impuestos vehiculares, ellos cobran impuestos por tasa ambiental y ellos cobran impuestos de otras cosas, y de ahí se podría destinarse perfectamente para hacer el cubrimiento de los temas de seguridad que son importantes para este departamento. En ese sentido, y en lo que a mí personalmente me respecta, no estoy totalmente de acuerdo. Y hay que reiterar aquí también que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, tan amigo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, lo mismo que el gerente actual de EPM, John Maya Salazar, nunca estuvieron de acuerdo en involucrar las cuentas de los servicios públicos para ese cobro de la tasa de seguridad. Lo siguen diciendo con toda franqueza y lo siguen afirmando con mucha claridad, porque esto va a ser un desastre, sobre todo para las familias de escasos recursos y para aquellos empresarios pequeños y medianos que están tratando de llevar adelante sus emprendimientos y sus empresas y sacarlas adelante, y esto para nada es bueno en ese sentido y en ese orden de ideas. A ver, en el plano deportivo, ¿qué podemos tocar acá? Resulta que la Copa Libertadores y la Copa Suramericana tuvo
una para durante esta Semana Santa, la Copa Libertadores y la Copa Suramericana para los equipos colombianos se reactiva la semana posterior a esta Semana Mayor, donde los equipos colombianos tendrán su tercera fecha, donde se destaca, entre otras cosas, la participación de Atlético Bucaramanga en condición de local contra Fortaleza de Brasil y los viajes a partidos de visitante tanto de América de Cali contra Huracán de Argentina en Parque Patricios en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Lo mismo el viaje de Once Caldas de Manizales a jugar a la altura de Oruro, Bolivia, contra Gualberto Villarroel, San José de Oruro. Y también se destaca de nuevo el viaje de Atlético Nacional hacia el norte de Brasil para jugar contra el Sport Club Bahía de esta región del norte-nordeste brasilero. Y esperamos que los resultados de estos 4 equipos colombianos sean de la misma manera como en las 2 semanas anteriores y que sean un poquito mejores, porque en ambas semanas también hubo derrotas que se atravesaron en el camino. Sin embargo, también podemos destacar que ya en las Copas de Europa, es decir, en la Champions League, en la UEFA Europa League y en la Conference League, ya hay equipos semifinalistas apostados. Por un lado, en la Champions League está Arsenal de Inglaterra para jugar contra Paris Saint-Germain de Francia, y la otra llave la integran Barcelona de España contra Inter Milán de Italia. En la UEFA Europa League ya están armadas las series semifinales entre Manchester United y Athletic Club de Bilbao de España, y la otra serie es Tottenham Hotspur de Inglaterra contra Bodo Glimt de Noruega, que ha hecho una campaña maravillosa y es la revelación de la UEFA Europa League este año, y sobre todo que es la primera vez que un equipo de Noruega accede a rondas definitivas en las competiciones de Europa. En la Conference League están ya listos los semifinalistas. Betis de España a la espera de Fiorentina de Italia, y el Chelsea de Inglaterra a la espera de otro equipo sorpresa, de otro equipo revelación, el Club Garden de Suecia, que hacía mucho rato no hacía participación y aparición importante dentro de competiciones europeas y se ha colado en esta ronda semifinal de la UEFA Europa Conference League. Y aprovechemos también el momento para mirar algunas pequeñas intimidades de 4 equipos que prometen ser revelación dentro de la Copa Libertadores de América, sobre todo que son 4 equipos de muy poca tradición copera internacional, y hago referencia a los siguientes equipos: Central Córdoba de Santiago del Estero, Argentina; San Antonio Bulo de la provincia de Cochabamba en Bolivia; el mismo Sport Club Bahía del nordeste brasilero; y nuestro equipo connacional Atlético Bucaramanga. Cabe destacar que de estos 4 equipos, el que más experiencia tiene en Copa Libertadores es el Sport Club Bahía, porque la ha disputado en 3 oportunidades. La primera oportunidad en 1960, al quedar campeón brasilero por primera ocasión en 1959, y por eso la disputó por primera vez. La segunda vez la disputó en 1989, donde llegó a la instancia de cuartos de final, donde fue derrotado por Internacional de Porto Alegre en esa oportunidad.
Y la tercera, que es la de esta edición, ya tiene 2 partidos jugados, un empate contra Internacional de Porto Alegre de local y un triunfo de visitante contra Nacional de Montevideo, que ya hicimos referencia la semana pasada. Central Córdoba de Santiago del Estero, de la República Argentina, es un equipo que juega en ese sector del norte argentino. Es un equipo de las ligas del interior del fútbol argentino que hace unos 4 o 5 años está disputando la primera división y llega a esta Copa Libertadores de América al ganar la Copa Argentina en la final de la edición del año pasado, 1-0 a Vélez Arfiel, y luego de haber dejado a Boca Juniors en semifinales y a River Plate en los cuartos de final. Y solamente tiene 2 partidos jugados, los cuales ya los habíamos comentado: empate de local 0-0 con Liga Universitaria de Quito y el impresionante triunfo 2-1 en el estadio de Maracaná contra Flamengo de Río de Janeiro. Sus 2 primeros partidos, un equipo que actualmente lo dirige Omar de Felipe, un exjugador de Once Caldas de Manizales, un asistente técnico por varios años de Julio César Falcioni en varios equipos de la Liga Argentina de Fútbol, y un técnico que ha sido reconocido más que todo en las categorías de ascenso y que con este título de la Copa Argentina se ha posicionado dentro del panorama de los técnicos dentro del fútbol argentino, con un equipo aparentemente de mitad de tabla para abajo, pero que está haciendo unas muy buenas campañas. San Antonio Hulo Hulo, del departamento de Cochabamba, en Bolivia, es un equipo que viene funcionando desde 1952 y hasta el año 2023 jugaba en segunda división, o lo que se llamaba Copa Simón Bolívar. A partir del 2024 que ascendió a primera división e inmediatamente quedó campeón nacional del primer semestre, y en la tabla anual quedó como subcampeón nacional, y por eso llegó a la ronda de grupos de esta Copa Libertadores de América, donde en su primer partido en condición de local le ganó 3-2 a un todopoderoso Olimpia de Paraguay, y en la segunda fecha perdió 2-0 en Montevideo contra Peñarol de esta ciudad en Uruguay. El próximo partido que tiene San Antonio Hulo Hulo es contra Vélez Arfiel de Argentina, que es puntero de su grupo, ya que ha coronado 2 triunfos previos ante Libertad, ante Olimpia de Paraguay y ante Peñarol de Uruguay. Entonces, nos queda por hablar algo de Atlético Bucaramanga de Colombia, que esta es su segunda participación en Copa Libertadores de América, porque la primera participación se había producido al quedar subcampeón nacional profesional de la temporada 96-97, que jugó la edición de 1998, cuando la vieja Copa Libertadores de América se jugaba en ronda de grupos en este caso contra América de Cali, Barcelona de Guayaquil y Deportivo Quito. Aquel saldo de esa participación fue haber quedado tercero en ese grupo con 7 puntos. Jugó octavos de final contra Bolívar de La Paz en Bucaramanga y en Bolivia, donde no le fue para nada bien, quedó eliminado en esa instancia, y en ese resumen de partidos tuvo 2 triunfos, un empate y 3 derrotas en la ronda de grupos, y los 2 partidos perdidos de octavos de final en aquella oportunidad, más la edición presente, donde obtuvo un empate de local a 3 tantos contra Colo-Colo y el resonado triunfo de visitante la semana pasada contra Racing Club en Avellaneda, Argentina, rompiendo
todos los récords en ese sentido para un equipo que habitualmente es de media tabla hacia abajo, pero al haber hecho una campaña muy buena en el año 2024, haber coronado su primera estrella y haber sido protagonista durante ese año de la Liga Colombiana, por eso tiene el derecho de representarnos en la Copa Libertadores de América y esperemos buenas noticias para los equipos colombianos esta próxima semana que viene. Por el momento, amigos y amigas, no es más. Un abrazo para todos ustedes desde la ciudad de Medellín. Les habló para ustedes Saúl Ignacio Peláez Arango. Los dejo descansar y permiso. Gracias.